Hola, mi nombre es Daniel Cayani, soy diputado del MP, militante desde el 99 y integro la dirección nacional, la dirección departamental, el ejecutivo departamental y todos los lugares y mi agrupación de base del MP allá en el Normas Cópice, en Aires Puros. ¿Dónde es? Aires Puros, el Normas Cópice del MP. Hay un aspecto que de los muchos que nos interesa, es el tema de las empresas recuperadas y cómo se institucionaliza eso. Que me hagas un poquito un análisis de eso, qué es lo que está pasando, en qué plano estamos en este momento con eso. Sí, a ver, nosotros acabamos de votar una ley que en cierto sentido institucionaliza en parte el Fondo Nacional de Desarrollo. El Fondo Nacional de Desarrollo es una incipiente idea que después empezó a llevar a la práctica por parte del segundo gobierno del Frente Amplio, que era tener una herramienta financiera que le permita acceder a los proyectos autogestionados y cooperativos de un instrumento que le sirva sobre todo de apalancamiento para empezar con proyectos que a veces o habían caído porque habían sido mal administrados por el dueño y los trabajadores en la búsqueda de una alternativa laboral intentaban por lo menos mejorar y sobre todo tomar los medios de producción y hacerse cargo, y ese era un instrumento como para darle préstamos a los que no tenían garantías como para ser pasibles de préstamo. Se creó ese instrumento mediante un decreto que se utiliza el 30% de las ganancias de un banco estatal uruguayo que se llama el Banco República del Uruguay, que es el banco comercial más grande del Uruguay, que tiene más del 50% del mercado de los créditos, y entonces ese 30%, en vez de retribuirlo o al banco o a rentas generales, se utilizaba para por lo menos lograr tener un capital importante de giro para estos emprendimientos. Hoy existen más de 28 emprendimientos en Uruguay que son autogestionados, que tienen diferentes grados de desarrollo, desde los que han sido exitosos y están exportando producción, están generando encadenamientos hacia adelante y hacia atrás desde el punto de vista de la cadena productiva, es decir, que han logrado insertarse en un sector económico muy importante, como la parte del vidrio, bueno, lo que ha sido el desarrollo del Molino Santa Rosa. Es decir, hay una serie de iniciativas que han sido exitosas y hay otros que han tenido sus problemáticas y como tal a veces fallan. Ahora, claro, eso ya existía, fue una política que fue bastante exitosa desde el punto de vista de lo que fue el desarrollo de la economía social y solidaria en Uruguay, y en este periodo estamos en un periodo de hacer una normativa nacional que no solo sea un decreto, sino institucionalizar el FONDES. En ese sentido hubo una iniciativa del Poder Ejecutivo de poder mandar un proyecto, hubo una serie de discusiones y se logró llegar a un consenso para que ese FONDES hoy sea una herramienta. Se aprobó en la primera Cámara en Diputados y ahora se está en la discusión en el Senado, y la idea es que haya un instrumento financiero justamente para la autogestión, y también se extendió para otros rubros de la economía como las pequeñas y medianas empresas, que también ocupan un sector muy importante de la economía en Uruguay. Estas 28 empresas recuperadas, ¿me podés dar un poquito un ejemplo de por qué fracasaron las que fracasaron y las que les está bien, cómo les está yendo bien? A ver, hay diferentes tipos de emprendimientos que tienen diferentes arraigos en su localidad y también diferentes sectores productivos. Tenemos casos exitosos, como es el caso de la empresa de vidrio, que es de los ex trabajadores de cristalerías del Uruguay, que lograron montar una nueva empresa con maquinaria nueva, con producción nueva y con un mercado relativamente nuevo, porque en realidad el vidrio en Uruguay se había dejado de producir, y por tanto se establecieron en un mercado donde casi que no tenían competencia, se lograron asociar con empresas fuertes desde el punto de vista de los insumos de esa producción, y sobre todo lograron tener un cierto nivel de eficiencia en su productividad que le permite tener precios competitivos dentro de la competencia que tienen con diferentes productos del exterior. ¿Qué otro ejemplo? Y hay otros, es decir, bueno, el caso de Molino Santa Rosa, que si bien es un molino
que no se montó de nuevo, sino que es un molino que sigue sus maquinarias más viejas, si bien está en un proceso de modernización, sigue con una maquinaria bastante avejentada. Sí tuvo un proceso diferente porque en realidad se enmarcó en una zona muy importante del departamento de Canelones, donde en realidad logró enraizarse también con la zona, logró coordinar con los productores la producción del insumo fundamental para ese molino, logró también vincular la producción de ese molino de harina para también abastecer a empresas autogestionadas que hacen alimentos, como el caso de los fideos. Entonces logró, si bien tiene un condicionante muy importante que es su nivel de obsolescencia de su maquinaria, ha logrado insertarse en un rubro, es competitivo porque tiene un buen nivel de inserción en el mercado y ha logrado por lo menos establecer esos costos o abaratar esos costos. Entonces hay elementos, hay proyectos que surgieron casi del cero y son buenos porque tienen un nivel de modernización del sistema productivo donde se establecen, y hay otros que teniendo por lo menos una vinculación muy importante logran también insertarse, y hay otros que recuperaron un instrumento de trabajo como puede ser el caso de Cotrapay o otros emprendimientos, que es una textil, que también es un rubro bastante complicado, no solo para Uruguay, sino para el conjunto de Latinoamérica, porque compite directamente con un mercado muy importante como es el chino, que han tenido niveles de productividad menor y por tanto le han costado, por lo menos sobre todo, poder colocar sus productos en el mercado con un precio competitivo, y esos a veces pueden fracasar. De todas maneras, la tasa de fracaso, la tasa de morbilidad, para llamarlo de alguna manera, de los emprendimientos autogestionados es mucho menor que la de las empresas capitalistas. ¿Sí? Porque en realidad, si nosotros estamos hablando de 28 empresas autogestionadas, que solo 4 más o menos tienen problemas, estamos hablando de una tasa muy chica. Habría que hacer por lo menos un estudio mucho más amplio del mercado capitalista para ver cuántas empresas que nacen terminan fracasando, porque en realidad seguramente son muchísimas. Pero bueno, a veces se hace foco, porque hay una ideología detrás, hay una concepción política, se hace foco en decir que hay emprendimientos que fracasan, cuando en realidad hay muchos emprendimientos que fracasan. Lo importante es ver qué mejoras generan la sociedad y sobre todo qué posibilidades dan a la sociedad de mejorar. No hay un ocultamiento de la desocupación o del fracaso. ¿Cuántas de estas empresas corresponden a fracasos empresariales capitalistas que después tienen que ser asumidos por la clase obrera? ¿Cómo es ese desafío? Y bueno, sin duda que en eso hay mucho. Es decir, incluso algunas empresas que han fracasado desde el punto de vista capitalista son las que son retomadas por sus trabajadores, y bueno, tienen ese problema de no tener una inversión constante en maquinaria que permita modernizar su sistema productivo. No, es decir, como dicen, los fierros se arrumbraron y no terminaron siendo, por lo menos teniendo un nivel de productividad. Eso sucede en algunos emprendimientos, y bueno, quizás lo que se buscó por lo menos es mantener la fuente de trabajo, y después hay que buscar cómo eso se va reacomodando y quizás viendo otro tipo de negocios dentro del mismo rubro, porque en realidad la autogestión es un sistema de organización diferente. El rubro es lo de menos, lo importante es la forma organizativa, que tiene una puntería mucho mayor, que es cómo hacemos para que la riqueza se redistribuya de manera más equitativa, la propiedad de esos medios de producción que generan riqueza se distribuyan de manera más equitativa, y esto es una vía, no es la única, pero es una vía muy importante, y que creo que lo importante es que la herramienta autogestión, la herramienta cooperativismo siga teniendo una legitimidad y sobre todo una forma, sobre todo en la sociedad, que pueda verla como legítima y sobre todo como importante para el desarrollo productivo del país. El Uruguay es una tradición cooperativista, hace que esto pueda funcionar mejor. ¿Cuál es la experiencia comparativa con otros países de la región? Sí, yo no tengo cifras a nivel comparativo. Sí sé que el movimiento de economía social y solidaria, que es un concepto más amplio que solo el tema de autogestión y cooperativo,
mueve más del 3% del PBI en términos de mercado. Hay más de 5.000 emprendimientos que tienen asidero en el Uruguay. Hay más de 30.000 personas que se ocupan en este sector de una economía muy importante. Cooperativa. Sí, es decir, cooperativa, la economía social que tiene que ver con el cooperativismo, que tiene que ver, por tanto, es un sector muy importante y que tiene un dinamismo muy importante en Uruguay. Y sobre todo que tiene una tradición muy importante. En realidad, la propia, hay empresas que hoy tienen empresas, que son empresas pujantes, comenzaron siendo procesos cooperativos de producción de leche, diferentes producciones de insumos, o propias empresas de transporte colectivo que brindan un servicio, son empresas cooperativas. Por lo tanto, el mundo del proceso cooperativo o de la economía social y solidaria en Uruguay tiene un fuerte peso y sobre todo tiene un fuerte impulso. Creo que lo importante es ver cómo nosotros logramos dar un salto, que puedan existir mayor vinculación entre cada una de esas empresas que existen en el mundo cooperativo, que pueda haber más complementariedad y que puedan también empezar a disputar sectores más dinámicos de la economía y no solo se queden en lugares que quizás no sean tan dinámicos. Creo que eso también es el desafío superior, y en la medida que existe una herramienta institucional del propio Estado que potencie ese tipo de cosas, yo creo que va a ser en el futuro va a ser un sector importante de la economía, mucho mayor que lo que soy. Cuando hablas de dinámicos, empresas más dinámicas, ¿en qué estás pensando? Y estoy pensando, por ejemplo, en sectores industriales con un nivel tecnológico, un nivel de innovación importante, como el caso de las telecomunicaciones, el caso de la informática, es decir, sectores que pueden tener mayor, con un nivel no tan importante de inversión, pero sí sobre todo con un nivel importante de desarrollo y de apoyo del Estado, puedan generar o disputar en el mercado, por lo menos disputar un mayor nivel de competitividad con otros rubros. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, hay tela para cortar. Bueno, el propio cooperativas de insumos agrícolas, hay como diferentes niveles que pueden existir en lo productivo, que me parece que es importante. Y nosotros tenemos, por ejemplo, hoy lo hablamos fuera de cámara, el tema del propio Instituto Nacional de Colonización, ¿no? El Instituto Nacional de Colonización hoy es el mayor tenedor de tierras del Uruguay, algunos le dicen el mayor terrateniente del Uruguay, y en realidad históricamente las tierras fueron dadas de manera con la tarjetita del diputado. Recién del 2005 para acá había una recuperación de ese activo tierra muy importante, había una inversión y capitalización muy importante, y eso ha permitido que un montón de gente pueda acceder a ese bien de capital que es la tierra, que es un factor productivo muy importante. Pero recién ahora se están haciendo experiencias más de asociación o de trabajo cooperativo, es decir, que no solo sea una familia o una persona la que acceda a la tierra, sino que puedan haber unidades productivas que tengan determinado nivel de asociación y que se puedan complementar las diferentes producciones, y eso también es un desafío para la economía social y para el sistema cooperativo. ¿Tenés idea de cifras a nivel de lo agrario? ¿Cuántos están organizados a nivel de cooperativa en tierra de... No, yo no tengo cifras, sí sé que en el último periodo un porcentaje importante de los emprendimientos que se han por lo menos establecido a nivel del Instituto Nacional de Colonización tienen por lo menos un fuerte impulso del sistema cooperativo o colectivo, ¿sí? En realidad, en ese sentido había como un cambio del paradigma de decir, bueno, no demos tierra solo a una familia, que es muy importante, sino también demos tierra a colectivos de trabajadores o de familiares que trabajan en el sistema.